El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araújo. Retornamos con Impacto Deportivo Radio. En el día de ayer el conjunto del Miami Heat consiguió su clasificación a la serie final del baloncesto de la NBA. Ríase. Donde se estarán enfrentando al conjunto de los Denver Nuggets en lo que fue otra masterclass de Erik Spoelstra. Ayer la pantalla fantasma fue la clave para la ofensiva del conjunto del Miami Heat, donde muchas veces Duncan Robinson hacía como que iba a poner una pantalla, finalmente no la ponía, engañaba, ¿verdad?, al jugador ofensivo que se preparaba para recibir la pantalla y cambiaba el rumbo. Y como ese jugador que supuestamente iba a poner la pantalla seguía su paso, quedaba totalmente liberado, y con el pick and pop, el pase, ¿verdad?, hacia detrás del perímetro, a su lado, encestaban casi siempre el triple. Ayer encestaron el 50% de sus tiros detrás del arco. Una ofensiva del Miami Heat que se vio extremadamente fluida. Cuando usted encesta más del 50% de sus triples, sobre todo en la ruta, eso es un buen indicio de que a usted eso de casa, ruta, no le importa. Y este conjunto de Miami es una de esas organizaciones que juegan igual en la casa y en la ruta, ¿verdad? No se dejan amilanar por el ambiente, por la fanaticada que los rodea. Jimmy Butler gana el premio al jugador más valioso, pero yo quiero quitarme el sombrero ante Caleb Martin, un jugador de apenas 27 años. Él promedió 18 puntos en los primeros 5 partidos de esta serie. En el juego número 6 anotó 21 y ayer fue el jugador más importante de Miami anotando 26. Es cierto que Jimmy Butler anota 28, que toma 7 rebotes, reparte 6 asistencias. Señores, pero Jimmy Butler, de esos 28 puntos que anota, 13 fueron en el último cuarto. Luego de que ya el conjunto de Miami tenía una ventaja de 8, 9 y 10 puntos. En el momento clave, cuando el conjunto de los Celtics en el tercer cuarto se pone por 6 puntos, el hombre que viene a encestar el triple es este muchacho. Cuando abre en el último cuarto, quien abre con 5 puntos de manera consecutiva, cuando todavía Boston tenía chance, fue este muchacho. Los canastazos importantes lo encestó Caleb Martin, un jugador que fue dado de baja por el conjunto de Charlotte, que estuvo cierto tiempo en la G-League, que el año pasado, en el partido número 7 de la final de conferencia, donde se enfrentaron justamente estas dos organizaciones, Miami y el conjunto de Boston, él no vio ni un solo minuto. Se comió la banca, básicamente, viendo a sus compañeros representar al equipo y viendo entonces a Jimmy Butler fallar un triple que podía empatar las acciones y darle el pase a la final al conjunto del Miami Heat. Es un desarrollo de un año a otro espectacular el que ha tenido este señor, que tampoco fue un jugador drafteado. Es parte, ¿verdad?, de la filosofía de Erik Spoelstra, que te toma, te saca unos 3, 4 albañiles, te los pone a jugar baloncesto y los convierte en el tipo de jugador en el que se ha convertido Caleb Martin. No, pero tranquilo. Que cuando Greg Popovich tuvo 2 jugadores no drafteados siendo tan importantes en su rotación, nunca. Lo que está haciendo Erik Spoelstra, señores, esta temporada es simple y llanamente espectacular. Este es uno de los peores equipos que ha llegado a una final de liga. Cuidado si el peor. Probablemente. No, una final de la NBA ya. Exacto, sí, final de la liga en sentido general. Del baloncesto de la NBA. Segundo equipo que clasificando octavo llega a una final. El primero fueron los Knicks del 99. Aquellos Knicks que tenían a Alan Houston, un falso octavo, a Patrick Ewing, a Latrell Sprewell. Pero ¿qué pasa? Ese equipo tuvo lesiones y ese fue el año del lockout. Por tanto, la temporada regular fue más acortada.
Esas lesiones que tuvo el equipo al principio de la temporada, básicamente no tuvieron el chance de mejorar su récord porque la temporada fue recortada. Se jugaron 32 juegos menos de lo que se hubiera jugado. Si se hubieran jugado esos 32 juegos, ese conjunto de los Knicks iba a recuperar terreno. Iban a quedar segundo, tercero, cuarto. Sí. Iban a clasificar con una mejor posición. Y llegaron a la final justamente ante el conjunto de los San Antonio Spurs en aquel campeonato icónico, el primero en su segundo año apenas, del señor Tim Duncan al lado de Duncan Robinson. Boston vuelve a quedar a deber y hay mucha culpa que repartir. Primero, al dirigente Maxula. Que no creo que vuelva. Hay que ver. Sí. Hay que ver porque solamente tiene un año en el puesto. A él le quitaron, ¿verdad?, el puesto de interino en el transcurso de la temporada, luego de ver la buena posición que había labrado el conjunto de los Celtics, que fue top 3 en defensa y en ofensiva en la temporada regular. Hay que decir que le adelantaron el proceso también. Porque es un tipo que tenía 2 años en el banquillo. Exacto. Señores, el año pasado Maxula no se sentaba ni al lado de Ime Udoka. Él estaba en la segunda fila. Quizás tiene futuro, es obvio, el equipo puede pensar en pero esto. Fue muy prematuro. Pero, no, eso es lo que estamos diciendo, que fue prematuro y que quizás por eso él tenga oportunidad de quedarse. Pero equipos grandes como Boston, una actuación así es para que ruede cabezas. Pero la experiencia que él tiene, para la experiencia que él tiene, a mi entender, hizo mucho. No, claro. Lo que pasa es que la inexperiencia de la postemporada le jugó muy en contra, porque en muchas situaciones en donde un dirigente con experiencia tomaba tiempo o ejecutaba una jugada en contra de lo que podría ejecutar el otro equipo, él lamentablemente se quedaba atrás y eso le pasaba factura al equipo de Boston. Lamentablemente se lesiona Tatum, se dobló el tobillo bien temprano en el partido. Jugó más de 40 minutos en esa condición, pero en todo el partido se vio que no era el Jason Tatum que conocemos. Malcolm Brogdon jugó muy poco en el día de ayer y cuando lo metieron en el primer switch del primer cuarto, señores, fue un desastre. Jugó 7 minutos, que yo creo que Maxula se comió los mocos ahí, porque él ve que Brogdon no está en forma, Brogdon no está físicamente capacitado, lo dejó en cancha 7 minutos de manera consecutiva y ahí el conjunto de Miami aprovechó para abrir el partido. Pero lo peor de ayer, señores, fue Jaylen Brown. Tiene que ser la estrella con el peor drible que tiene el baloncesto de la NBA. Ver a Jaylen Brown desde el regate es una crónica de una pérdida. Ayer 8 balones perdidos para un muchacho que anotó 19 puntos en 23 tiros de campo. Wow. Y no es solamente las pérdidas, son las malas decisiones, los malos tiros. A veces tiros detrás del arco desafortunados cuando el conjunto de los Celtics estaba en una mejor posición para rotar el balón y buscar entonces un tiro mucho más cómodo. ¿Quién le dará los más de 200 millones que él podría pedir el año próximo? Él los va a conseguir. Sí, los va a conseguir. Él los va a conseguir, pero probablemente no en el conjunto de Boston. Sí, que es el que más le puede dar. Porque es que hay algo importante, señores. Es que no es solamente pagarle 295 millones a este muchacho. Es los privilegios que va a perder Boston si contrata a ese muchacho. Privilegios que va a perder, y digo esto porque hay un cambio en el convenio laboral del baloncesto de la NBA que impide a aquellos equipos que se pasan por 17.5 millones del tope salarial tener la mid-level exception, o sea, de firmar jugadores por 10 millones de dólares. Un jugador, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, Donte DiVincenzo llegó a los Warriors con la mid-level exception. Sí. Para que la gente tenga una idea, ¿verdad? Hay jugadores importantes de rotación que llegan por esa excepción que le da el baloncesto de la NBA a esos equipos. Pero los equipos que pasan esos 17 millones por encima del límite salarial tampoco pueden contratar jugadores que son cortados y que se quedan como agente libre en plena temporada. David West llegó así a Golden State en el 2017 y ese equipo fue campeón. No solamente David West, uno puede mencionar un sinnúmero de jugadores. Y con una gran actuación de él, porque en esa segunda unidad... Pero Dwayne Wade llegó así a Cleveland. Sí, también. A Cleveland, verdad, ya en la postrimería de su carrera. Pero además limita
a que ese equipo pueda ejecutar un cambio donde haya disparidad salarial y puedan compensarlo con dinero en efectivo, tampoco pueden hacerlo. O sea, se quedarían con los brazos contra las cuerdas, por así decirlo, el conjunto de los Celtics de Boston, si firman a Jaylen Brown. Este conjunto rápidamente necesita solucionar el tema de la variabilidad ofensiva, porque cuando este equipo no ejecuta su juego en transición, en la media cancha lo único que ellos saben es tirar triples. Se quedan sin opciones ofensivamente hablando en la media cancha. Tienen que recurrir obligatoriamente a las jugadas en isolation, donde al menos en el playoff muestra tanto Tatum como Jaylen Brown que no son eficaces. Hay muchas cosas que hacer en este conjunto de Boston. Yo creo que Brogdon tiene que quedarse, darle verdad un puesto de mayor protagonismo el año pasado como armador, ¿verdad? Organizando ese juego justamente en media cancha de este conjunto de los Celtics de Boston. Y cuidado si pueden traer una tercera figura. Porque, señores, este conjunto de Boston, y esto que no pase por desapercibido, pudieran armar un triple cambio donde involucren a Brown, donde involucren al propio Marcus Smart y puedan traer, señores, una tercera figura y pueden involucrar también un pick de primera ronda. Así que rápidamente este equipo tiene que hacer algo, porque el tiempo de vida útil, es cierto que le queda mucho a Jason Tatum, pero ya este es un proyecto que se va desgastando. Son 4 finales de conferencia y una final, y un proyecto que desde 2017 se viene labrando. 7 años sin ningún tipo de resultados, Mickey. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí.